Bien, buenos días. Estamos en esta mañana con el propósito de dar avance al Evangelio de San Marcos en el capítulo 15 y hoy nos corresponde del versículo 6 al versículo 20. Como son muchos versículos no los voy a leer, voy a centrar la idea principal. Aquí el Señor ya es llevado delante de Pilato y Pilato sigue sorprendido. ¿Cómo es posible que quieran crucificarle sabiendo él también que el Señor Jesús era inocente? Entonces en ese momento existía la posibilidad de que soltaran un preso y se podía negociar. Pilato les dice varias veces o les insinúa que deberían liberar al Señor Jesús porque él sabía que el Señor Jesús era inocente. Sin embargo, los sacerdotes siguen insistiendo en que no, en que le crucificaran y en que en vez del Señor Jesús, en vez de liberar al Señor Jesús, liberaran a un preso que se llamaba Barrabás, que era homicida y ladrón y muchas cosas. Finalmente lo exponen ante el pueblo y el pueblo entonces, enardecido, pero porque los sacerdotes estaban detrás de ellos, el pueblo pedía que crucificaran al Señor, poniendo oído que los sacerdotes lo estaban pidiendo así, y ellos se dejaron llevar también de lo que los sacerdotes estaban diciendo. En ese momento ellos no sabían a quién estaban llevando a la cruz, al Salvador del mundo. Si bien era cierto que el Señor Jesús debía morir, pero también, como lo dice en otro evangelio, que el Hijo del Hombre debía ser entregado, pero ay de aquel por el cual era entregado. Entonces vamos a mirar varias cositas acá. Lo que debemos observar es la condición humana, el ser humano. Nosotros somos malos por naturaleza. Aquí lo vemos en este relato. ¿Cómo es posible que los sacerdotes, llevados más por su rabia, ellos se sentían también, en algún momento el Señor Jesús los confrontó con la palabra y de alguna manera ellos quedaban en vergüenza porque estaban yendo en contra de las cosas de Dios? Entonces todo ese orgullo, todo ese rencor estaba siendo mayor que la verdad que estaba enfrente de ellos. Ahí vemos nuestra conducta muchas veces. A veces nosotros somos ciegos a la verdad y nos negamos porque está por encima de nosotros tal vez el orgullo o el mal sentimiento que podamos tener por otra persona. A veces podemos estar actuando mal sabiendo que el otro es inocente, y eso era lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Un hombre inocente estaba siendo culpado. Aparte de eso, ellos, para culparlo y para que lo crucificaran, mintieron, estaban dando falso testimonio. Y mírese aquí la contradicción que se da. Ellos eran personas que decían conocer a Dios, eran estudiosos de la ley, eran personas que habían sido escogidos por Dios para tener de primera mano la palabra de Él. Y ahora, dejándose llevar por su orgullo, dejándose llevar por tal vez su altivez, ellos dejaron la palabra de Dios, la profecía de que iba a venir un Salvador, la dejaron de lado y se fueron en contra de la persona del Señor Jesús. Entonces, le voy a hacer pensar también, a veces nosotros con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, seguramente algunas veces nos hemos ido en contra del Señor. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo yo, que digo que soy una persona creyente, fiel y que amo a Dios, porque eso es lo que decimos, puedo yo en algún momento haber actuado así? Bueno, no sé, yo se lo dejo para que usted lo piense. A veces cuando nosotros pedimos algo a Dios y eso no nos es concedido, nuestro corazón se llena a veces de rabia, pero ¿por qué no? Pero si yo lo quiero, pero si esto es lo mejor, si es lo que me conviene. Entonces muchas veces nosotros también
hacemos ese tipo de cosas que en su momento hicieron estos sacerdotes. Ahora, los sacerdotes se metieron entre el pueblo y huchaban al pueblo para que dijeran que crucificaran al Señor. Hay que tener cuidado porque algunas veces también hay líderes religiosos que dicen cosas y nosotros sin pensar vamos haciéndolas. No analizamos. Mire, yo le quiero decir algo. El evangelio es de análisis. El evangelio es de pensar con cordura. No es que si me dicen, ay, vaya y haga esto, y cojan la Biblia, los pasajes bíblicos y los amañen, nosotros tenemos que decir, ah, sí, eso es verdad. No, el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras. ¿Y cuál es el propósito de escudriñar las Escrituras? Que no seamos engañados. En ese momento el pueblo de Israel estaba siendo engañado por los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban haciendo su voluntad, dejando las Escrituras de lado, pero también estaban conduciendo al pueblo en esa rabia, en ese malestar que ellos tenían contra el Señor Jesús. Y el pueblo, sin mediar reconocimiento, sin análisis, hizo exactamente lo que ellos estaban ordenando que se hiciera. Aquí hay muchas cosas para hablar, pero hoy solo le dejo esas dos. Miremos el corazón nuestro tan malo que es, que muchas veces nos hemos dejado llevar por las emociones malas ante la verdad. También sucede, si alguien nos dice a nosotros una verdad, si nos están haciendo abrir los ojos, también muchas veces nos molestamos, nos da rabia, y algunas personas he escuchado que dicen, ahora de pura maldad lo voy a hacer. Eso no nos lleva a nada bueno, eso siempre el resultado va a ser el peor, y después les voy a contar qué pasó con esa decisión muchos años después. Y lo segundo que les estaba diciendo, cuántas veces también nosotros nos hemos ido en contra de Dios cuando Él no hace lo que nosotros pedimos, lo que nosotros creemos que nos conviene. En ese momento convenía que el Señor Jesús muriera, y Él se vino a dar en sacrificio a nosotros, de tal manera que Él no murió porque el pueblo gritó que lo crucificaran, porque ya estaba escrito que Él iba a ser crucificado. Entonces, Él murió en obediencia al Padre, en amor al Padre, y nosotros nos beneficiamos de esa obediencia porque nuestros pecados fueron y son perdonados. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender con claridad tu palabra, a entender tu voluntad, a entender que tú eres Dios soberano y absoluto. Amén. Si Dios permite, mañana continuamos a ver qué más extraemos de este pasaje. Hasta luego.